Hola guripas, nuevo vídeo describiendo uniformes de diferentes épocas y ejércitos. Hoy vuelvo al estadounidense de la Segunda Guerra Mundial para mostraros uno muy especial, el de un soldado de la Primera División de Infantería durante el desembarco de Normandía. Concretamente estoy representando a Manuel Otero, un español que desembarcó y cayó en combate en la playa de Omaha Beach. Para el uniforme de hoy me inspiré en esta fotografía de miembros de su misma unidad, la Compañía A del primer batallón del 16 Regimiento. Si queréis conocer más acerca de Manuel Otero, os dejo un enlace a uno de mis vídeos. Si os parece, voy a empezar haciendo un listado de todo lo que llevo puesto y luego paso a analizarlo más en detalle. Empiezo por lo básico, uniforme de lana M1937 formado por camisa y pantalones. En la cabeza el omnipresente casco M1 y en los pies las botas de servicio con polainas modelo 1938. Una segunda capa de ropa la componía la chaqueta M41. Encima el equipo de combate en forma de chaleco de asalto, la bolsa del equipo antigases y por último el cinturón salvavidas. Y por supuesto el arma, en este caso el fusil M1 Garand, bien guardado en una bolsa. Como en vídeos anteriores, en la descripción os dejaré enlaces a análisis de cada pieza en detalle, por ahora de las que ya tengo publicadas, pero espero ir añadiendo más. Bueno, pues empezamos por la cabeza. Llevo puesto el casco M1, usado desde 1941 por todas las tropas estadounidenses. Por evidencias, tras analizar fotografías del primer batallón del 16 Regimiento en el día D, he retirado el barboquejo de cuero del sotocasco, y por lo mismo le he añadido una red de 3/4 y sin yute alguno, pues el primer batallón no camufló sus cascos ese día. Pero sin duda, del casco lo que más llama la atención es el emblema de la Primera División de Infantería estadounidense, haciendo honor a su nombre, un gran 1 rojo. Por si queréis hacerlo en casa, en la descripción os dejo un enlace para que descarguéis la plantilla que he usado. Que sepáis que esta práctica no era obligatoria, pero la realidad es que muchos soldados pintaban el frontal de los cascos con sus respectivos emblemas, tanto la hoya exterior como el sotocasco interior. Esto era una forma de demostrar orgullo y reafirmar la pertenencia a una unidad. Para muestra esta imagen de la Big Red One tomada el día anterior al desembarco, en la que diría que todos lucen la insignia sobre sus cascos. El emblema también está presente en forma de parche cosido sobre el brazo izquierdo. Esto sí era obligatorio, aunque en caso de entrar en combate a los soldados podía ordenárseles descoserlos para no dar información al enemigo. Y quedaros con que no hubo un único diseño para el 1 del parche, los hay muy variados. Como veis, llevo también cosidos galones, concretamente de soldado de primera clase, el rango de Manuel Otero en el día D. La chaqueta es la modelo M41, conocida popularmente como la Parsons, en honor al general que la propuso. Igual no os lo parece, pero estéticamente fue toda una revolución, pues rompía con lo estrictamente militar al basarse en la ropa civil tipo sport. Está elaborada en algodón en la parte exterior y un forro de lana en el interior, aunque no estuvo mucho tiempo en servicio, ya que a partir de finales de 1944 sería poco a poco sustituida por el nuevo uniforme M43. Visualmente la combinación de este uniforme es bien curiosa, porque lo habitual es que tanto la parte de arriba como la de abajo coincidan en color, como sí ocurre con el pantalón y la camisa de lana. Estos pantalones fueron ideados para usarse tanto en situaciones de combate como de paseo, vistiéndose con el uniforme de clase A. Y que sepáis que este modelo de pantalones fue usado por todo el ejército, incluido la aviación. Y un consejo importante para recreadores: tener en cuenta que los pantalones son de cintura alta, así que nada de llevarlos bajo el ombligo. En los pies calzo las botas de servicio, fabricadas en cuero, que cuentan con una suela con refuerzo de goma. Y por encima las polainas de loneta, el modelo M1938. No voy a extenderme mucho más porque recientemente publiqué un análisis muy completo sobre el calzado estadounidense y tenéis también un tutorial donde perderle el miedo a las polainas y aprender a colocarlas. Todos los enlaces en la descripción del vídeo, aunque os aconsejo que os suscribáis para no perderos ninguna nueva publicación. Sigo con la descripción. Ahora, si os parece, pasamos a ver las diferentes partes del equipo de combate. Bueno, veis que aquí até un paquete de primeros auxilios, realmente podía ir en diferentes puntos. Se trata de una pieza ideada por la Fuerza Aérea y popularizada por las tropas paracaidistas, pero que como veis no era exclusivo, y fue también entregada a las tropas de asalto anfibias en el día D. Si os parece, otro día os cuento más acerca de esto de llevarlo en el casco. Sobre el pecho llevo la bolsa M7 para transportar la máscara antigas M5. Durante el desembarco la forma reglamentaria de llevarla fue así, cruzada en la espalda en forma de X. Resulta que esta bolsa era de loneta engomada y por lo tanto impermeable, por eso era muy apreciada por los soldados que la usaban como bolsa estanca porque además flotaba.
Completando el tema de la máscara antigas, seguro que suena que todos los soldados aliados contaban con un brazalete para la detección de armas químicas, que cambiaba de color en contacto con un agente químico. Bueno, pues concretamente el primer batallón del 16 Regimiento creemos que no lo usó y por eso hoy prescindo de él. Lo que sí llevaron todos los soldados aquel día fue el cinturón salvavidas propiedad de la Marina. Si os fijáis, se aprecian las siglas USN. Bueno, en este caso me he colocado el cinturón del revés, no pasa nada, esto también ocurría. Y en caso de caer al agua, el soldado solo tenía que apretar estos dos interruptores para inflar el cinturón. Aunque si esto fallaba, podía también soplarse a pulmón. Y ahora llegamos a la pieza que me imagino todos estabais esperando, el chaleco de asalto, que fue ideado específicamente para el día D, para sustituir al conjunto de la mochila Haversack más el ceñidor, y que fueron entregados poco antes del desembarco a las tropas de la 1ª, 4ª y 29 División de Infantería, además del 2º Batallón de Rangers. Veréis que se venden réplicas en color caqui, en el tono conocido como OD3, pero el propio de la Big Red One sería este más verdoso. Aunque en esto los coleccionistas no se ponen de acuerdo si se trataba del OD5 o el OD7. Aunque pueda parecer revolucionario, en realidad a los soldados no les acabó de convencer este invento. Se quejaban de que daba calor, que en caso de mojarse pesaba mucho y en general que era incómodo. De hecho, a los pocos días prácticamente no se vuelven a ver en fotografías, y aunque en principio se distribuyó para sustituir al ceñidor estándar, no pocos soldados desembarcaron el día D llevando también el cinturón de combate. No sé si esto fue para poder cargar más munición o simplemente por no fiarse del nuevo invento. Lo que sí, al igual que el ceñidor, el chaleco cuenta con ojales para anclar diferentes partes del equipo. No muchos, tan solo para 4. Así, por ejemplo, delante llevo el kit de primeros auxilios y detrás la cantimplora. En la parte alta de la espalda hay 2 ojales para portar específicamente la pala de combate, cualquiera de los 2 modelos. Y en este lateral hay un espacio reservado para llevar la bayoneta. Cuenta con 2 grandes bolsillos para llevar elementos más grandes como mudas extra, raciones y así. Y delante lleva hasta 6 bolsillos para el combate en sí, es decir, para transportar la munición. Estos 2 en concreto fueron ideados para portar granadas. Si queréis saber más detalles acerca de esta arma, no os perdáis el vídeo con su análisis completo. Pues ya estoy listo para recrear a un soldado de la Big Red One en Omaha Beach. Como veis, llevo el fusil dentro de una funda plástica de Pliofilm, específicamente. Esto se hacía para evitar que entrase agua o suciedad al mecanismo. Desembarcaban con el arma así bien guardada y en el momento de entrada en acción rompían la bolsa y listo. El conjunto podía llevarse en mano o incluso atarle una cuerda para usar como correa. Y que sepáis que existía otro modelo de bolsa negra, pero la propia para Normandía es la transparente, para muestra esta mítica imagen tomada en el mismo sector donde desembarcó Manuel Otero. Se aprecian algunos soldados aún con el arma dentro de la bolsa y sobre la rampa de la lancha de desembarco descansan un par de ellas ya desechadas. Bueno, gripas, me parece que por hoy yo ya hablé bastante, ahora es vuestro turno. Me gustaría saber qué pieza os llamó más la atención y creéis que merecería ser analizada en detalle. Así que como siempre os leo en comentarios, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.